Horacio de la Barra está en comunicación telefónica con nosotros y teniendo en cuenta que estás trabajando en Brasil, te saludamos y queremos saber cuál es la situación allá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto conversar con ustedes. Sí, la situación en estos momentos es de gran expectativa. Hoy por lo menos el mercado abrió un poco más, diría un poco más calmado, no como ayer. La bolsa de valores vuelve a subir, el dólar se mantiene estable con una ligera alta con respecto al real, es decir, se evalúa el real. Y la situación más complicada es justamente la de Michel Temer, porque un grueso número de los diputados que están muy involucrados en este proceso del mensalón, que no consiguen de cierta forma desligarse de las delaciones premiadas. Me parece que con todo lo que está sucediendo, que el panorama que vemos hacia corto plazo, es que Michel Temer, a pesar del discurso que hizo ayer, que fue bastante elocuente, firme en decir que él quiere ser investigado y que no va a renunciar, tiene los días contados. Y tiene los días contados y hay tres alternativas, como decía, no sé si Diego Morán. Sí, Diego Morán. Claro, él tiene claro ese juicio que se le hace en el Supremo Tribunal Electoral, donde están involucrados tanto Dilma Rousseff como él de haber utilizado dineros en forma ilegal en la campaña. Esto fue investigado largamente, se descubrieron que habían empresas que ni siquiera tenían direcciones correctas, que habían hecho algunas facturas, incluso todas ellas superfacturadas y lógicamente sin ningún destino, de manera que eso todo fue investigado y el día 6 de junio se realiza el veredicto, el presidente del Supremo Tribunal Electoral, Gilmar Méndez, es ministro también de la Corte de Apelaciones, va a decidir si impugna o no la lista de Michel Temer y de Dilma Rousseff. Esa sería una salida más honrosa, porque lo que le piden a él que renuncie, ayer, por ejemplo, en las manifestaciones, todos querían elecciones directas ya, y me parece que ahí hay una equivocación de los manifestantes, tanto de los sindicalistas que salieron a la calle, como de aquellos movimientos sociales, porque no podría a esta altura haber una elección directa, tendría que ser una elección indirecta y esta ser realizada en el Congreso, es decir, tendría 30 días el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Mayo, un hombre que también está cuestionado, para llamar a una nueva elección, elección que duraría hasta el 2000. Sí, perdón. Recién escuchábamos tu explicación, sí, contábamos antes que de haber elecciones, o sea, de renunciar Michel Temer o irse por todas las variantes que recién contamos, elección indirecta sería que el Congreso, ya de por sí cuestionado, muchos de ellos, los integrantes, sepan quiénes elijan al sucesor. A propósito de eso, yo escucho mucho que los pocos que sostienen esta idea de que Temer tiene que seguir, lo hacen con el argumento de que si él renuncia o si lo echan, de cualquier manera que de las posibles, esto provocaría una crisis política todavía mayor y esto repercutiría en la economía. ¿Qué tan cierto es ese argumento? Sí, claro, porque de cualquier manera es un trauma. Por ejemplo, cuando decretaron el impeachment a Dilma Rousseff, de cualquier manera se alteró completamente el panorama económico, financiero. Tal vez no tanto como debería ser ahora, porque Brasil en estos momentos está en un proceso de recuperación, sin duda alguna, es decir, y no es mérito solamente de Michel Temer, es mérito de Enrique Meirelles, el ministro de Hacienda, que fue presidente del Banco Central en la época de Luis Ignacio Lula da Silva. Es un hombre de derecha, es un hombre que pertenecía al PSDB, que vino justamente a encauzar la economía y estaba teniendo un muy buen resultado. Ahora se esperaba también que se aprobasen estos dos proyectos importantísimos, que es la reforma previdenciaria, que estaba en buen camino, y la otra era la reforma laboral, que también estaba siendo discutida y que tenía una amplia posibilidad de ser aprobada. Claro, pero de las dos opciones, ¿cuál sería la menos peor? Nosotros acá siempre decimos, está entre Guatemala y Guatepeor, es un dicho popular. Vos recién me decías, si renuncia o si lo echan de todas las formas distintas que hay, podría provocar una crisis, o problemas económicos. Pero si se queda, bueno, también puede haber problemas políticos que los hay y también económicos. Las dos son malas, queda clarísimo. Pero ¿cuál crees que puede ser la menos peor?
Yo creo que lo menos traumático en estos momentos, lo menos traumático es una salida rápida de Michel Temer. Ahora, ¿a quién colocas? Ese es el grave problema. Incluso se ventilaba en el Congreso ayer, por ejemplo, habían algunos diputados diciendo, no, vamos a mantener el equipo económico, vamos a mantener a Enrique Meireles. Ya le da una tranquilidad al mercado financiero, le da una cierta tranquilidad. Ahora, lógicamente que cualquiera de estas salidas va a ser absolutamente traumática. Brasil realmente está... acá hay un dicho muy... Si te quedas quieto, el bicho te come. Si te quedas... si corres, el bicho te agarra. Es decir, está en una situación muy complicada, muy delicada. Ahora, Patricio, tengo una pregunta. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué candidato podría presentarse que contaría con avales, por ejemplo, de honestidad? ¿O están todos tildados de corruptos? Mira, la verdad es que es bastante, muy difícil porque, claro, hay algunos candidatos que podrían eventualmente presentarse que todavía no han sido contaminados con estos procesos de corrupción. Uno de ellos es Álvaro Díaz, por ejemplo, senador del Partido Verde, pero es un hombre que no tiene una proyección nacional. El otro que podría eventualmente presentarse es Joan Doria, que es el actual alcalde de la ciudad de San Paulo, que es un hombre nuevo que venció las elecciones por largo margen en primera vuelta y que está haciendo un buen trabajo, pero también no tiene proyección nacional, no es un hombre que sea conocido políticamente. Son personas que no están contaminadas. El tercero en la lista de sucesión, que es un hombre que tal vez aglutine un pequeño grupo, un pequeño sector de la población, que es Jair Bolsonaro, un hombre de derecha, y yo te diría hasta un poquito de extrema derecha, porque a veces quiere el retorno de los militares y pide algunas cosas medio extrañas, pero serían las personas que aparecen ahí dentro de las encuestas que se han hecho. Los probables, claro. Patricio. Claro, pero no tiene proyección nacional. Sí, cuando Temer dice, yo no voy a renunciar, y los aliados de Temer, él incluido por supuesto, dicen, no hay ninguna constancia, ninguna grabación que dé cuenta sobre la compra del silencio de Eduardo Cunha, quien era el presidente de la Cámara de Diputados en su momento. La ciudadanía, ¿le cree o no le cree? Porque voy a un tema más de fondo que estaba planteando recientemente, lo que tiene que ver con la legitimidad de su poder, la manera como llegó luego del juicio político a la cual fue sometida la expresidenta Dilma Rousseff. Claro, yo creo que, mira, es que el caso de Dilma Rousseff es muy particular. Ella estaba absolutamente desgastada tanto con la clase política como con la población en general. Y después, acordate que ella se había ido con el 80%, digamos, o sea, quien lo había antecedido, Lula da Silva, tenía el 80% de aprobación, ella fue su delfín, Lula da Silva, digamos, la apoyó en su carrera política, y después, bueno, tuvo un margen ajustado de triunfo, pero con un Lula da Silva que además después también fue cuestionado. Sí, no, la verdad es que ella hizo un buen primer gobierno porque la verdad es que no alteró mucho el panorama económico brasileño, pero ahí no supo manejarse durante los periodos de crisis, se aisló completamente y ella estaba prácticamente manejando o queriendo manejar el país sola. Se alejó, por ejemplo, de la clase política, se alejó del pueblo a última hora cuando ya estaba prácticamente perdida, convidó a algunos movimientos sociales para que estuviesen junto con ella. Yo creo que ella se manejó muy mal y la verdad es que merecía haber dejado el gobierno porque Brasil iba directo a ser una Venezuela. Ahora, con esta entrada de Michel Temer, que también era de los mismos porque era el vicepresidente, claro, y tenía la misma votación, por lo menos la parte económica se enmendó, se llamó Enrique Meireles a este ministro de Economía que había actuado muy bien como ministro de... Sí, Patricio, lo que te pregunto es si la gente le cree o no le cree a Michel Temer en su versión. No, la verdad es que, mira, son muy poco creíbles todos estos políticos, principalmente Michel Temer, es muy poco, o sea, no tiene credibilidad, no tiene confianza del pueblo, o sea, de los dos lados, te digo, tanto de la gente que es más próxima a la izquierda como el centro derecha. Claro. Hay cierta, la verdad que no consigue convencer a nadie por el pasado político que él tuvo, ¿no? Sí, entonces es muy difícil. Ahora, con respecto ayer a las grabaciones, él cometió mucho más deslices que aquella por la cual se le está acusando. En el caso, por ejemplo, de obstrucción a la justicia, no se comprueba la grabación porque él, de cierta forma, no dice explícitamente que hay que proteger a Eduardo Cunha o hay que darle algún dinero a Eduardo Cunha. No, él es apenas consciente que
parece que lo estaban ayudando, pero sí donde comete errores y cuando le indica a Josiel Batista que converse con Rodrigo Rocha, que es... Claro, ahí se pone de manifiesto. Patricio, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico y después vamos a seguir, por supuesto, el tema con Diego Morán.